Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras conversando con la doctora Ana María Aragonés, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, especialista en migración, sobre la tragedia con los migrantes en Ciudad Juárez. Ana María, es inevitable mirar esta tragedia con los anteojos de un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, en donde México se ha comprometido a convertirse en una especie de border patrol subrogada, ¿no?, para no permitir que los migrantes de otros países del Caribe o de Centroamérica o de Sudamérica lleguen a Estados Unidos. Un acuerdo que se estableció incluso bajo las amenazas de Donald Trump de que si no se establecía, además de militarizar aún más la frontera, se iban a aplicar aranceles a las exportaciones mexicanas. Sí. Ese es el marco en el que nos estamos encontrando. ¿Es correcto? Totalmente, pero vale la pena que antes pensemos por qué Trump se volvió loco. Digo, estaba fácil que se volviera loco, ¿no? Cualquier cosa. Pero habría simplemente que recordar que cuando entra Andrés Manuel López Obrador, su propuesta de política económica era muy interesante. Era, primero, pensar que era un derecho humano, iba a ser bajo lo que llaman ahora gobernanza de derechos humanos, por lo tanto podían entrar, de hecho, es más, decía, vengan, aquí van a encontrar trabajo, vamos a ponerlos con lo de sembrar vida, o sea, que se les va a dar toda la documentación necesaria, pueden estar en el territorio como debe ser, porque es el libre movimiento, ¿no? O sea, no puedes decir que no pueden moverse como ahora. Ningún ser humano es ilegal. Exactamente, ninguno. Y además en el territorio tú puedes moverte, tú tienes libertad, todo el mundo puede moverse, no hay detenerte para nada. Entonces, esa es la otra cosa. Si quieres ir al norte, pues es tu problema. O sea, bueno, a donde tú quieras. Entonces, y además algo muy interesante, que era, hay que ir a las causas. Eso me parece que es lo que yo he tratado todo el tiempo, como de tratar de entender, porque si tú no entiendes por qué la gente se va, y qué es lo que está pasando no solamente en sus propios países, sino en el contexto internacional que los está llevando, porque no es un solo país, son todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, claro, ir a las causas. Venían muchos centroamericanos, sobre todo centroamericanos, y bueno, por supuesto, más allá también, ¿no? Entonces, lo que dijo, hay que ir a las causas. Una de ellas, por supuesto, es la pobreza, todo ese tipo de cosas, no hay desarrollo, inseguridad, etc. Entonces, con la CEPAL, se hizo un proyecto muy interesante para que se aplicara al sur de México, en Chiapas y demás, y en Centroamérica. Tenía que haber un acuerdo, claro, con Estados Unidos, otros países, para que apoyaran al desarrollo de la región. Entonces, eso se presentaba muy bien. De hecho, habría que pensar que era algo, pues realmente que hacía la posibilidad, tú inviertes, desarrollas, y claro, por lo menos la cuestión económica de pobreza y eso la vas paliando. Otras cosas, pues a lo mejor no, la inseguridad, otro tipo de cosas. Pero esa que es el grueso, pues claro, falta inversiones, bueno. Pues eso lo volvió loco a Donald Trump, porque lo que dijo, claro, empezó a llegar mucha gente, pero eso de que es un efecto llamada, no es cierto. La gente, no porque te digan, oye, ahora van a abrir la puerta, tú entras. No, es una tontería. O sea, en realidad se dio la posibilidad y pues claro que la gente vino. Y entonces empezó a llegar mucha gente, pero tú no veías que pasaban. Se volvió loco, porque decía que toda esa gente iba a llegar, y entonces lo que tú decías, o sea, sanciones y los 25% de aranceles y bueno, una cosa verdaderamente terrible. Y ahí el gobierno mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pues dijo, bueno, ¿qué hago? El problema, yo entiendo que algunos dicen, bueno, no, eso no podía ser porque estaba en contra del libre comercio. Daba lo mismo, eso podía pasar. Pero en realidad
la situación forzada a la que se vio Andrés Manuel López Obrador lo está llevando a esto. Yo creo, en este momento, no es Trump, en este momento, yo creo que es una situación inaceptable poner a la Guardia Nacional, número uno. O sea, esa Guardia Nacional en el sur y en el norte, ¿por qué le vas a cuidar la frontera a Estados Unidos con la Guardia Nacional? Si la necesitamos, que vaya contra los criminales, pero no contra los migrantes. Eso es una cosa absolutamente innecesaria. No entiendo tampoco para qué la puso. La otra cosa, en realidad, es detenerlos. O sea, tú puedes decir, bueno, pues tú dirás muy bien lo que tú quieras, pero yo no puedo hacer eso. O sea, además te los voy a regresar. ¿Por qué me los vas a regresar? Al principio yo me acuerdo que yo dije, muy al principio decía, bueno, pobre gente, a lo mejor los regresan y por lo menos ya nos regresan a sus países que no pueden ir, ¿no? No, ha sido un desastre, porque en realidad lo que están haciendo, los regresan, se quedan en la frontera, no tienen condiciones, pero además, entonces, esa cosa que era paso, derechos humanos, se convierte en contención, seguridad nacional. Eso es lo que hace Estados Unidos. Y eso lo ha hecho todo el tiempo. O sea, eso que era una posibilidad diferente totalmente, Estados Unidos lo impide. Y si tú piensas lo que ha pasado, dicen, antes no se... Era idéntico. Estados Unidos, en cuanto se intenta lo más mínimo, te planta el Plan Sur, las fronteras inteligentes, el Plan Mérida, Hemos hablado de gobiernos y hemos hablado de migrantes, pero está también la situación de los ciudadanos. Hay millones de mexicanos, algunos con papeles y otros sin ellos, viviendo en Estados Unidos. O sea, la experiencia migrante no nos hace ajena como sociedad. Casi todos o muchos tenemos parientes que están del otro lado de la frontera. Sin embargo, lo que hemos visto con el paso de la nueva migración es cómo se ha venido exacerbando la xenofobia, la intolerancia hacia los otros, el racismo. ¿Cómo te explicas el surgimiento de esos sentimientos? Mira, yo creo que ha hecho esta narrativa que la derecha realmente pone en marcha, no solamente aquí, sino en todos lados. Bueno, eso ha sido tan eficiente que, por ejemplo, el Brexit se logró porque iban a ir a cerrar a los migrantes. O sea, hay toda una, digamos, como una ideología, ¿no?, totalmente racista que viene de la derecha, y entonces, claro, se llena de información falsa, además. Entonces, claro, dicen, nos están invadiendo. Entonces tienes toda una población que de por sí está así en una situación que bastante racista, porque además es que somos muy racistas. Ese es un poco el problema. Cualquier cosa que pueda pasar, inmediatamente lo magnifican, las falsas informaciones las magnifican, te pueden decir los horrores más grandes y te los crees, ¿no? Que estuvo violando el migrante, como hacen en Estados Unidos, que los ponen hasta en el Congreso, ¿no? ¿Cómo podemos evitar eso? Porque eso es una cosa que está pasando en todo el mundo, un odio al migrante. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? El gobierno mexicano tiene que hacer un programa público de concientización para poder enfrentar esta narrativa. Pero no le queda de otra, o sea, no podemos, es muy difícil, pero no hay nada. Entonces tú tienes que reconocer que la migración es un derecho de la gente, que tenemos, ¿cuántos millones tenemos en Estados Unidos? Que además decimos que qué maravilla que nos mandan las remesas, que son maravillosos, ¿no? Pues eso es lo que hay que estar reforzando permanentemente. Sin embargo, el alcalde de Ciudad Juárez, que pertenece al partido gobernante, ha hecho las peores declaraciones racistas. Así es. Particularmente en contra de venezolanos, ¿no? Y ha convocado a la población a movilizarse. ¿No es un sinsentido esto, no? Totalmente. Claro, ese señor
ese señor, como muchos otros, primero fue del PRI, creo, y luego fue del PAN, y luego fue del MC, y luego le convino un chorro, se metió a Morena, ¿no? O sea, la verdad que eso ha sido también una prostitución. El arca de Noé, donde se suben todo tipo de animales. Exactamente, o sea, no hay ningún cuidado en eso, ¿no? Entonces, pues cualquiera entra, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, ese señor realmente me parece que es una cosa terrible. Hablando de los venezolanos, o sea, los venezolanos, los pobres, además, ya tienen esa cosa, ¿no? Vamos a hacer Venezuela, o sea, hay toda una estigmatización para gente de Venezuela, para gente de Cuba, porque ese es el otro. Vienen los médicos cubanos y los estigmatizan y que además son esclavos, ese espanto, ¿no? Ese tipo de cosas que son horribles. ¿Y dónde está el problema, por ejemplo, de los venezolanos y de los cubanos? En realidad Estados Unidos les ha puesto unas sanciones inaceptables. ¿Por qué Estados Unidos es capaz unilateralmente, ilegalmente, de aplicar sanciones porque no le gusta el gobierno de Maduro, o el de Chávez, porque ese es de Chávez? Y lo mismo con Cuba, llevan 60 años. Eso es promotor de migración. Pero además ellos creen que de esa manera lo que van a crear una cantidad de problemas internos para derrocar lo que a ellos no les interesa que sea, y lo que están creando es migración. Ellos son los culpables. Lo primero que habría que decirles, quiten las sanciones y eso se acaba en una gran medida. Quiten el bloqueo de Cuba y eso se acaba. O sea, eso es lo que ha hecho Estados Unidos, poner esas sanciones. Son unilaterales y son ilegales y provocan migración, y lo mismo están haciendo en Afganistán. Se están quedando con toda la lana de Afganistán porque dicen que pues entonces los talibanes pues tampoco están recibiendo nada y todavía están creando más problemas de los que ya tienen, porque ellos no van a dejar el dinero que es de Afganistán, por ejemplo, ¿no? Y en lo que tiene que ver con los ciudadanos de a pie, este fantasma de la xenofobia, del racismo, de la estigmatización, ¿cómo combatirlos? Son el caldo de cultivo para una política de ultraderecha. Exacto. Que está avanzando, además, a pasos agigantados en la región, con un nuevo tipo de fascismo. ¿Qué se puede hacer desde tu punto de vista? Yo creo que hay que hacer una cantidad, que sea una política nacional, que sea una política de Estado y una política de concientización. Es súper importante. Va a ser muy difícil, porque en realidad no es nada fácil. ¿Por qué? Porque hay mucha inconformidad, porque hay mucha desesperanza, porque además es un momento muy, muy complicado. En este momento estamos realmente en un momento de crisis. Y entonces lo que estábamos hablando del neoliberalismo, en realidad la gente... Pues eso, tenemos una concentración del ingreso impresionante, pobreza por todos lados, o sea, realmente hay una situación. Entonces, todo lo que pueda parecerles que les van a quitar, como dicen, me van a quitar el empleo y además porque les vamos a dar... Las cosas que están saliendo en este momento son lamentables. Lo que dicen de los migrantes, que por qué a ellos se les va a dar comida, o, bueno, unas cosas verdaderamente terribles. Yo creo que es muy difícil, pero en este momento se requiere urgentemente una política pública que haga conciencia de lo importante, que además son los nuestros están allá, o sea, que les pasará lo mismo. O sea, hacer todo este programa público de concientización de los migrantes, porque van a estar aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ana María. Al contrario. Muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.